Hola, en este video empezamos con el repaso de conceptos fundamentales y como había mencionado, pues vamos a tratar principalmente lo que es el álgebra lineal. Y en este video vamos a comenzar con un concepto muy importante, el de vectores. Para eso primero vamos a recordar algunas cosas. En matemáticas nosotros trabajamos con números y esos números los agrupamos en algo que llamamos conjuntos. Es muy probable que ya hayas escuchado esto, ¿no? ¿Qué son los conjuntos? Pues básicamente un conjunto es una agrupación, es una agrupación o colección de cosas. En matemáticas, pues estas cosas van a ser números, aunque también puede ser otras cosas más abstractas, pero nosotros ahorita nos vamos a limitar a números, ¿ok? Entonces, podemos ver a los conjuntos como algo donde vamos a guardar muchas cosas. Entonces ahí tenemos una colección. En este caso vamos a guardar números, como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente, ¿no? Eso por poner un ejemplo. Claro que los conjuntos no solamente se limita a eso, por eso la idea más general es que es una agrupación o una colección, porque también tenemos conjuntos de ropa, conjuntos de zapatos, etcétera, ¿no? Y en matemáticas así surge los conjuntos de números como los que conoces, como lo pueden ser los números naturales, que son los números con los que cuentas, los números racionales, que son las fracciones, los números irracionales, que son los números como pi o raíz de 2, por ejemplo. Y también tenemos pues los números reales, que básicamente son todos los anteriores y todos los, bueno, casi todos los números que conoces, ¿no? Porque también existen los complejos. Ahora bien, resulta que hay otra forma de agrupar los números, no solamente en conjuntos, y es en algo que le llamamos vector. Pero es muy importante recalcar que el vector no es cualquier conjunto. Resulta que un vector es un conjunto ordenado. Un vector es un conjunto ordenado. Y esto es muy importante. Porque entonces ya no podemos decir que el vector es cualquier conjunto. No, es uno donde sus elementos tienen un orden, tienen una secuencia. Los vectores nosotros los denotamos de la siguiente manera. Decimos que un vector puede ser el 1, 3 lo separamos por comas, 5, 6, puede ser pi, puede ser raíz de 2 y así sucesivamente, ¿no? En este caso aquí lo vamos a cerrar. Esto es un vector, es un conjunto de números, pero los cuales están ordenados. Nosotros si acomodamos estos números de otra manera, por ejemplo, si ahora tomamos el 3, el 5, pi, raíz de 2, el 1 y el 6, estos dos vectores ya no son lo mismo. Ya no son lo mismo. Y esto es algo muy importante, ¿no? Los vectores son un conjunto ordenado. Si bien vectores pueden tener los mismos elementos, eso no significa que acomodados de diferente manera van a ser lo mismo. Pero entonces, ¿cómo podemos visualizar mejor a los vectores? ¿O por qué vamos a utilizar vectores en cálculo multivariable? Y bueno, resulta que los vectores son muy útiles. Son muy útiles incluso visualmente. Un vector, por ejemplo, el vector 4,2, nosotros lo podemos visualizar como una flecha.
¿no? Si nosotros tenemos el plano, en este caso solamente tenemos un vector que tiene dos elementos, dos entradas, es decir, un vector bidimensional. Ya estamos hablando de dimensiones ahora, pero este vector lo podemos visualizar en el plano XY y podemos asociar el primer número a X y el segundo número a Y. Entonces, si agregamos más, podría ser Z en tres dimensiones, ¿no? Y para dimensiones superiores, pues ahora sí que ya no lo podríamos visualizar, ¿no? Pero bueno, el punto es que si nosotros partimos de esta idea de que este vector es un conjunto ordenado, nosotros podemos ver al vector como una flecha. Y esta flecha en un plano, en este caso, lo veríamos de la siguiente manera. Tenemos 4 en X y 2 en Y. Entonces se vería de esta manera. Y como te mencionaba, los vectores son conjuntos ordenados. Entonces, si nosotros lo cambiamos, es decir, si ponemos 2,4, estos no van a ser lo mismo. Y lo puedes ver aquí claramente cuando lo grafiquemos. En este caso vamos a tener 2 en X y 4 en Y. Y entonces este vector se vería así, como una flecha. Y entonces creo que es claro que no es lo mismo. Generalmente los vectores los colocamos a partir del origen, del centro, y nos vamos hasta la posición en donde nos indica esto. No obstante, también los podemos acomodar fuera del origen, pero esto no es muy común, ¿no? Siempre nos vamos a centrar en el origen, es decir, cuando anotemos un vector y lo queramos visualizar en el espacio, vamos a suponer que parte del origen, ¿ok? Y que hacia donde apunta la flecha es hacia donde te indica los corchetes, ¿ok? La posición donde te indican los corchetes. Ahora, existen muchas maneras de escribir un vector. Generalmente los vectores, por ejemplo, un vector V, lo denotamos con una flechita arriba para decir que es un vector. Pero también se utiliza en algunos libros utilizar las negritas, es decir, poner V pero más oscuro. En nuestro caso vamos a utilizar la notación de flechita porque es más evidente que estamos hablando de un vector. Pero ahora, ¿cómo se denotan los vectores? Bueno, ahorita ya vimos un ejemplo, ¿no? Que lo denotamos con corchetes. Entonces, un vector V podríamos escribirlo como 1,2,3, por ejemplo. Pero no solamente lo podríamos escribir así. A esto es lo que le llamamos un vector fila. Vector fila. Pero también lo podríamos escribir como una columna. 1, 2 y 3. Esto es un vector columna. Y por último, podríamos utilizar la notación de vectores base o vectores canónicos. Es decir, ponerle 1 en dirección de Y, que la dirección Y es la dirección X, más 2 en dirección de J, que es la dirección Y, más 3 en dirección de K, que es la dirección Z. Esta notación generalmente se utiliza en física y es la de vectores canónicos, le vamos a llamar así. Esta notación generalmente se utiliza en física. Nosotros vamos a estar utilizando más las primeras dos notaciones para hablar acerca de vectores, porque son un poco más intuitivas de utilizar y en cálculo multivariable nos van a servir mucho, ¿no? Ahora bien, con los números podemos operarlos, es decir, podemos hacer operaciones, podemos sumar números, podemos restarlos, podemos multiplicarlos, podemos hacer divisiones. ¿Y con los vectores podemos hacer lo mismo? Pues resulta que sí, con los vectores también podemos hacer operaciones. Y la primera operación que vamos a ver es la suma de vectores. Y es, vamos a decirlo así, la más básica. Supongamos que tenemos dos vectores. A, B y C, ¿no? Y lo vamos a sumar con otro vector A, C y B. Bueno, en este caso vamos a ponerlo bien.
A, B y C. Y la suma de vectores consiste en que vamos a sumar elemento por elemento. Acuérdate que los vectores son conjuntos ordenados. Y entonces la suma también tiene que ser ordenada. Es decir, que nada más vamos a sumar A con A. Vamos a sumar B con B. Y vamos a sumar C con C. Entonces, la suma de vectores va a ser A más A, B más B y C más C. Entonces, como podrás darte cuenta, la suma de vectores es sencilla, ¿no? Y algo interesante es que sumar dos vectores de la misma dimensión, en este caso es de 3 dimensiones, tenemos dos vectores de 3 dimensiones, nos va a regresar un vector que también es en 3 dimensiones. Muy bien, ¿y cómo podemos visualizar esto? Si ya vimos que los vectores los podemos visualizar como flechas, ¿cómo lo podemos ver esto? Bueno, vamos a partir de un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos el vector 4, 1 y tenemos el vector 1, 2 y lo queremos sumar. Entonces, para sumar esto ya vimos que lo vamos a hacer componente por componente. Eso quiere decir que vamos a tener 4 más 1, 4 más 1, 1 más 2. Y esto es igual a 5,3. ¿Cómo podemos visualizar esto? Bueno, primero vamos a dibujar el primer vector, el 4,1, que es 4 en X, 4 en Y. Y ahora, el segundo vector se ve como 1,2, es decir, así. Y el tercer vector, es decir, el vector resultante, son 5 en X y 3 en Y, es decir, se va así. Pero ¿cómo podemos relacionar esos vectores? Pareciera que no se puede relacionar, pero resulta que sí podemos visualizar la suma de vectores. Partimos del primer vector, es decir, del 4,1. Y ahora vamos a colocar el segundo vector en la punta del primer vector, es decir, aquí va a ser el origen del segundo vector. Y este ya vimos que es 1 en X y 2 en Y, entonces va a ser aquí. Y el vector resultante de la suma va a ser el vector que sale del origen hasta la punta del segundo vector, es decir, este. Y como podemos observar, pues es el mismo vector que habíamos obtenido anteriormente, es decir, el que está aquí, ¿no? Entonces visualmente la suma es algo muy bonito, la suma de vectores, ¿no? Y así lo podemos hacer para más dimensiones. Al final la idea es que para otras dimensiones la suma es componente a componente. Pero ahora, ¿qué otras operaciones existen? O bueno, aquí antes de pasar a eso, te voy a dejar un ejercicio para que lo intentes tú. Dado estos dos vectores que te estoy poniendo aquí, tú encuentra cuál es la suma de estos dos vectores y además grafícalo. Ok, ahora sí vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué otras operaciones existen con los vectores? Y bueno, tenemos la multiplicación por un escalar. Y la segunda operación que vamos a ver, pues es esta. ¿Y en qué consiste la multiplicación por un escalar? Bueno, resulta que es bastante sencillo. Si suponemos que tenemos un vector, por ejemplo, un vector B, igual a 1, 2 y 3, el más sencillo de todos. Multiplicar por un escalar simplemente significa tomar un número cualquiera, un escalar, y multiplicarlo por ese vector. Por ejemplo, el 2. O bueno, vamos a hacerlo más general. Por ejemplo, un número A, cualquiera, ¿no? Donde A va a ser cualquier número real. Y multiplicar este número por B implica que vamos a multiplicar cada una de sus componentes por A. Es decir, 1A, 2A y 3A. Y acuérdate que A puede ser cualquier número real. ¿Ok? Entonces esta operación es bastante sencilla. O
sea, por ejemplo, si nosotros tenemos 2b, como lo quería hacer ahorita, esto significa que vamos a tomar 2 por 1, 2 por 2 y 3 por 2. Y entonces esto es 2, 4 y 6, ¿no? O por ejemplo, supongamos que ahora tomamos menos b. Esto es lo mismo como si tomáramos menos 1 por b. Y entonces esto se transforma en menos 1, menos 2 y menos 3. Al final lo podemos multiplicar por cualquier número que nosotros queramos. Y ahora bien, ¿cómo podemos visualizar esto? Esto es algo también que está muy bonito, porque resulta que la multiplicación por un escalar nos va a permitir transformar el vector de manera interesante. Supongamos que tenemos el vector a, que es igual a 2, menos 1. Y primero vamos a suponer que lo vamos a multiplicar por 2, es decir, 2a. Y esto va a ser igual a 4 y menos 2, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, el vector a primero se ve como 2 en x y menos 1 en y, que es este vector. Y el vector 2a es tomar 4 en x y menos 2 en y, es decir, aquí. Y como puedes observar, lo que parece al final, la dirección del vector es la misma, está apuntando hacia donde mismo, pero lo que pasó es que este vector se alargó. Ahora, ¿y qué ocurre si nosotros multiplicamos por un medio, por ejemplo? Por ejemplo, si ahora tomamos un medio de a, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora vamos a tener 2 entre 2, que es 1, menos un medio. Tenemos el vector a ahí, y este vector se ve como 1 en x y menos un medio en y. Y este vector está aquí más o menos. Sí. Entonces, este vector, lo que ocurrió al multiplicar por un número menor que 1 es que lo contrajo, lo hizo más chiquito. Entonces, ya vemos que la multiplicación por un escalar manipula de manera muy interesante los vectores. Los puede alargar o los puede acortar. Pero, ¿qué pasa cuando multiplicamos por un número negativo? Bueno, cuando multiplicamos por un número negativo como menos a, esto nos va a dar menos 2 y 1. Y al graficarlo, vamos a tener menos 2 en x y 1 en y. Y como puedes observar, lo que está ocurriendo es que al vector original lo está volteando, ¿no? Es como si le hubiera hecho un espejo y lo está volteando. Entonces los números negativos o multiplicar por menos 1, lo que va a hacer es que lo va a voltear, lo va a cambiar de dirección. Y entonces aquí vemos que la multiplicación por un escalar no solamente es una operación básica de los vectores, sino que es una operación muy interesante que vamos a estar utilizando. Ya por último, te dejo a ti este ejemplo para que tú lo hagas, que encuentres estas multiplicaciones y que además las grafiques. ¿Ok? Entonces, esto sería todo en este video. En el siguiente vamos a seguir viendo un repaso sobre álgebra lineal y espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente.